La entrevista destacada acá en Su Palabra por Delante por Fe y Alegría, por Radio Fe y Alegría 105.9. Acá tenemos a nuestro invitado de la jornada, el profesor Mario Bonucci Rossini, director, rector de la Universidad de los Andes. Bueno, en esta entrevista especial para, dar inicio al fin de semana y estamos ya justamente en estos cierres, ¿no? Y en el balance de lo que nos va dejando el año, ¿no? Cada vez muy cerca de culminar. Rector, bienvenido a los micrófonos de Radio Fe y Alegría. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a toda tu audiencia. Además que estamos a través de las redes, ¿no? A través de Sí, Radio Fe y Alegría Mérida en el canal de YouTube. Bueno, inicialmente, Rector, denos un balance de lo que ha sido este año a Yo propósito creo de la que universidad. está concluyendo el año y debo resaltar que el balance en definitiva es positivo. Y es positivo porque, frente a múltiples problemas que seguramente los tocaremos en el transcurso del programa, aquí está, la universidad sigue de puertas abiertas, más viva que nunca. Como yo digo, es posible que pensemos que esté en terapia intensiva, pero está más viva que nunca. No hemos cerrado ni un solo programa. Hemos hecho lo que hace una universidad, que es formar profesionales, generar conocimiento, y por supuesto donde más hemos trabajado es en el tema de la extensión. Hemos trabajado con alianzas estratégicas y, como yo prefiero llamar a veces, alianzas sinérgicas. Entonces, creo que, digamos, a modo grosso, podríamos decir que otro año más sobrevivimos. ¿Por qué digo esto? Y me gustaría entrar en el tema de los problemas. Esta es una universidad donde no hay presupuesto. Así, básicamente. ¿Y por qué no hay presupuesto? Bueno, nosotros solicitamos una cantidad determinada y de esa cantidad que solicitamos nos asignan el 20, el 30%. Ya ni siquiera nos fijamos en las cantidades, ya ni hablamos de números, porque independientemente de lo que te asignen, no te lo van a enviar. En resumidas cuentas, para el lunes de la semana pasada, me informa la gente de presupuesto y de tesorería, habíamos recibido apenas el 4% del presupuesto asignado para todo el año. ¿Dónde está el otro 96%? No lo sabemos. Eso es un presupuesto ley. O sea, eso está aprobado por la Asamblea Nacional, eso está destinado a los gastos de funcionamiento y no sabemos dónde está. Y todos los años hacemos las denuncias correspondientes. No solo ante la Asamblea Nacional, que es el órgano que aprueba el presupuesto para todas las instituciones públicas, sino hemos hecho denuncia ante la Fiscalía General de la República porque decimos, a ver, nos asignaron un dinero y ¿dónde está? Entonces, claro, tú lo puedes colocar como cuentas por cobrar, pero tampoco nunca te lo van a enviar al tiempo siguiente. Por otra parte, el día martes cumplimos 1000 días, vale decir prácticamente 3 años sin un ajuste salarial. Lo que nos han dado a los miembros de la comunidad universitaria son bonos que no tienen carácter salarial y por lo tanto para nosotros eso no es salario. Entonces, quien les habla, rector de la universidad, tengo 2 titulaciones, tengo una maestría, tengo un doctorado, soy profesor titular y mi sueldo básico es 525 bolívares. Ese es el sueldo básico de un rector. Ponle que con la antigüedad, el título de doctor, probablemente yo duplique esa cantidad. Es posible que llegue como a 1000 y pico de bolívares. Ese es el sueldo total de un rector, y no solo de un rector, de cualquier autoridad, de cualquier profesor titular de nuestra universidad. Vale decir, los salarios ni siquiera yo puedo calificarlos de miseria, simplemente los debo calificar como inexistentes porque no cumplen con lo que establece nuestra Constitución, que el salario debe servir para poder sufragar tus gastos de vivienda, alimentación, vestimenta, recreación. Tampoco tenemos seguridad social y esa es una de las cosas más angustiantes. O sea,
Si se enferma algún profesor o alguien, o un empleado, un obrero, o alguien de su entorno familiar, realmente no tenemos cómo responder. En el caso de los profesores tenemos un seguro muy pequeño, que yo creo que puede llegar a eso de unos $400, a través del fondo de jubilación y que administra el IPP. Pero bueno, en estos momentos cualquier entrada a una clínica supera con creces esa cantidad. Tampoco tenemos recursos para poder atender a los estudiantes, los recursos son bien escasos. No tenemos, el comedor está cerrado desde el año 2018. De paso, es la única partida que ellos envían completa en un 100%, pero en cantidades, a ver, el dinero que llegó del comedor universitario en el año podría alcanzar para dar almuerzo como a 1,000 personas durante una semana. Ahora, eso no es tener comedor. Tampoco tenemos transporte, tenemos unidades pero tan viejas que cada vez que las reparas a los 2 días se daña. Entonces, bueno, hay un panorama negativo en el cual la universidad tiene que ver cómo sobrevive. Y en esa sobrevivencia existen estas alianzas, estos convenios que usted indica. Exacto. Entonces, en primer lugar, yo debo señalar, la gente pregunta, ajá, pero si no tienes presupuesto, si tienes unos salarios de miseria, ¿cómo haces? Bueno, la gente puede pensar que tenemos metros cuadrados, que tenemos laboratorios así sean obsoletos, que tenemos salones, tenemos edificios. Todas esas respuestas tienen sentido, pero la respuesta más apropiada es que esta universidad está abierta gracias al esfuerzo de profesores, empleados y obreros y la comprensión de los estudiantes. Entonces, normalmente los profesores, empleados, obreros tienen otro empleo. Recientemente leí una nota en WhatsApp donde tenemos un dirigente muy conocido en una de las facultades grandes de nuestra universidad que está trabajando de taxista. Y trabaja de taxista y cuando no trabaja como taxista, pues es profesor universitario. Ahora, es una realidad. Ves otros profesores que tienen otros emprendimientos de hacer comidas, hacer cosas. Bueno, ayer conocí uno que está haciendo un emprendimiento para vender platos navideños, aprovechando la temporada. Y cuando tú hablas con cualquier empleado o cualquier obrero, tiene otro trabajo. Los vigilantes trabajan un tiempo en la ULA, pero en las noches están trabajando en otro sitio. Vale decir que con ese segundo sueldo la gente está pagando el transporte, o sea, lo que requiere para poder llegar al sitio de trabajo. O si es un jubilado, a lo mejor con la remesa de los hijos, de los nietos, está pagando el internet con el que da clases no presenciales. Vale decir, nosotros estamos pagando para trabajar y estamos pagando porque pensamos distinto y porque lamentablemente hay una gran incomprensión sobre lo que significa la educación. Entonces, esa es una de las respuestas que podemos dar. Pero además hay que moverse. Usted puede contar con el esfuerzo de profesores, empleados y obreros, pero ¿de qué manera seguir manteniendo algunos centros medulares? Bueno, desde hace muchísimos años, desde que yo llegué al rectorado, iniciamos 2 proyectos fundamentales. Uno tiene que ver con internacionalización, de qué manera proyectamos la universidad más allá de nuestra frontera. De hecho, tenemos cohortes de maestría, doctorado en Colombia, en Ecuador. Tenemos estudiantes extranjeros hasta de Guinea Ecuatorial aquí en la ULA. Y por otro lado, el proyecto sobre educación continua y recientemente el proyecto portafolio. Educación continua es lo que nos permite, trabajar en lo que somos buenos, en el conocimiento. O sea, hay cualquier cantidad de diplomados, desde los relacionados con artes y oficios. Por ejemplo, le van a enseñar alguna técnica para sembrar, cosechar plantas medicinales. Es un arte y oficio. Pero también algo que tiene que ver con un trabajo mucho más allá elaborado como un diplomado de modas, que ha sido el gran boom en estos últimos tiempos, donde formamos diseñadores en un diplomado que tiene una duración cerca de casi un año.
pero además tenemos diplomados y cursos relacionados con la academia, con las especialidades, por ejemplo, un diplomado sobre antibioterapia, o sea, terapia a través de antibióticos, uno de los cursos más exitosos a nivel internacional que tenemos. Creo que ya lleva 11 o 12 ediciones. Hay otros que tienen relacionados con el área de medicina, pero hay también relacionados con cualquier área del conocimiento, pero orientado hacia profesional. Por ejemplo, hay una serie de cursos que tienen que ver con medicina anti-envejecimiento, digamos que es el avance hacia donde debe ir la institución. Entonces, eso nos ha permitido captar algunos recursos, no en gran cantidad porque todos los cursos tienen unos costos solidarios, pero el dinero que ingresa por eso le permite tener algún ingreso a los empleados, profesores, obreros que trabajan en un laboratorio donde hay profesores, donde hay estudiantes de pregrado, donde hay estudiantes de posgrado, donde se hace investigación. Pero además tenemos el portafolio café, una experiencia muy hermosa que recientemente, digamos, relacionado con el tema de estas alianzas sinérgicas, el miércoles de la semana pasada, tuvimos la oportunidad de abrir y cerrar el segundo módulo organizado para capacitar a los productores del tomate en prácticas ecológicas, o sea, cómo producir tomate de la mejor manera. Ahora, ¿eso cómo surge? Bueno, hay una empresa que se llama Osole, otra que se llama Isole Food, que tiene que ver con la distribución, donde su fuerte es la salsa de tomate. Ellos aportaron los recursos al dividendo voluntario para la comunidad y a su vez contrataron a la Universidad de los Andes para dictar estos diplomados. En este último que abrimos, había 9 municipios, 214 participantes. Por eso que yo digo que es sinérgico, porque no solo eso nos está generando algo de recurso, muy poco, pero genera, y además nos está permitiendo proyectarnos como universidad en el entorno. La semana anterior estuvimos en Boconó cerrando el primer diplomado de café en esa región, en Trujillo, y básicamente un trabajo con la Paca Boconó, de donde surge el portafolio café. Me quiero detener un segundo allí. El portafolio café es producto de un proceso de reflexión después de la firma de un convenio con Fede Cámaras y una reunión con la PACA. La PACA es digamos, la figura administrativa de cómo se agrupan los productores de café. Entonces tuvimos una reunión con la PACA de Boconó, un convenio con Fede Cámara, y yo pensaba, ¿y eso cómo se materializa? Bueno, hasta que por fin entendimos el concepto, convocamos a un grupo de personas que tiene que ver con el café dentro de la universidad. Empezamos con 6 instancias o dependencias, terminamos con 22 y ahora tenemos toda una estructura. Un portafolio es un documento donde le decimos al productor, le decimos al industrial, al que envasa café, al que vende café o al que está pensando sembrar café, porque cubrimos toda la cadena de valor, pero donde le damos opciones para capacitación, para asesoría, para servicios. Por ejemplo, un estudio de inocuidad, porque si vas a vender café envasado tienes que tener un permiso del Ministerio de Salud, de Sanidad. Ese permiso requiere un análisis de inocuidad, que lo puedes hacer en la calle, en algún laboratorio certificado, pero lo puedes hacer en la ULA también, en un laboratorio nuestro que está certificado por el gobierno y cuyo costo es 10 veces menos que el de la calle. Claro, nosotros no estamos tratando de competir con la calle, no, estamos tratando de sobrevivir. Entonces, fíjate cómo va produciendo recursos. Ahora, del portafolio café pasamos al portafolio cacao. Está concluyendo un diplomado en cacao en Santa Elena de Arenales, donde le estamos enseñando al productor del cacao cómo vender su producto con mayor valor agregado, de tal manera que tenga mayor rendimiento. O sea, el producto lo puedes vender en baba, o sea, básicamente sacas la fruta, extraes las semillas en baba y lo vendes sin saber que ese es el mejor cacao del mundo.
Pero si tú lo que llaman ellos lo beneficias, o sea, le quitas la baba, lo secas, lo procesas, lo vendes seco, a donde si tú puedes ver la calidad del cacao, pues el cacao va a costar el doble. Entonces se le está enseñando a los productores, digamos, técnicas que tienen que ver cómo mejorar su rendimiento en el cacao. Ya te hablé del tema del tomate, pero también estamos trabajando con el tema de la papa y vamos rumbo a un portafolio papa con los productores de Mucuchíe, con los productores merideños. Entonces, bueno, te puedes dar una idea de por dónde vamos avanzando y cómo eso ha permitido. A ver, nosotros somos un referente a nivel nacional e internacional en la educación no presencial, porque la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-2019 fue como en marzo de 2020 y en julio nosotros ya estábamos en clases. Pero tenemos los servidores en la nube, o sea, contratados fuera, o sea, no podríamos con los equipos obsoletos. Y bueno, porque es que ya cualquiera de estos equipos puedes, así sea moderno, resulta obsoleto y tienes que tener espacio en la nube, que es lo que te da mayor velocidad. Bueno, el CEIDIS, el Centro Interactivo de Estudios a Distancia, que es quien lleva esa formación, paga eso con los cursos y diplomados que hace. O sea, la Universidad de los Andes está al aire, está online gracias a eso, esos trabajos que hace el CEIDI. Pero además, gracias a una alianza con Binet, nosotros tenemos un número determinado de megas, que es lo que nos permite tener internet en la universidad, y eso hay que decirlo, lamentablemente ya nosotros no pudimos contar con la conectividad que nos ofrecía en algún momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y estamos viviendo gracias a estas alianzas con las empresas privadas. Entonces, estas son todas las razones por las cuales podemos decir, seguimos vivos, seguimos abiertos, pero en positivo. Hace poco salió el ranking Time Higher Education, THE. La Universidad de los Andes ocupa el puesto número 93 en América Latina, número 1 en Venezuela. Acaba de salir el ranking QS de sostenibilidad, lo miré fue ayer, donde solamente 2 universidades figuran en el país. Universidad Central en el puesto 1, Universidad de los Andes en el puesto número 2. Siempre aparecemos en los primeros 5 lugares, compitiendo con las mismas universidades, y eso sí hay que decirlo. O sea, siempre está la Universidad Central, está la Universidad Simón Bolívar, Universidad de los Andes, Universidad Católica y Universidad Metropolitana. 2 universidades privadas de calidad, 3 universidades nacionales, donde 2 son autónomas y una lamentablemente fue intervenida recientemente, una intervención muy sutil, pero que ya está empezando a perder espacios, digamos, en estos rankings, lamentablemente, pero que respetamos mucho, que la Universidad Simón Bolívar por su calidad. Pero bueno, estas son las 5 universidades que siempre aparecen, y a lo mejor aparece la Central de Primero, o la ULA, o aparece la Simón Bolívar, y el otro de segundo, de tercero, pero siempre aparecemos las mismas 5 universidades, y casualmente universidades que han trabajado mucho el tema de buscar financiamiento externo. Le consultaba cuando, digamos, comenzamos la entrevista, la ULA ya casi va a cumplir 240 años, ¿no? Estamos Así ya en ese es. preámbulo. 29 Y evidentemente de marzo del próximo año. está ese proceso. Y lógicamente hay toda una serie de consultas sobre el tema electoral. ¿Qué nos puede indicar sobre el tema interno de las elecciones de la Universidad de los Andes? Nosotros, ante la elección de la Universidad Central, donde fue una noticia pública y notoria, es un hecho público, ellos llegaron a un acuerdo con alguien. Pensé yo en un primer momento, y ese acuerdo lo promueve Amalio Belmonte, que era el secretario de la universidad, que después fue candidato a rector y no ganó. Yo presumía que él había llegado a un acuerdo con Tibisay Lucena, digamos que fue ministra de Educación. En una conversación con motivo del tema de la Venezuela Bella con la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, me entero que el acuerdo
fue con la vicepresidenta de la República, con la cual ya yo conversé y le dije, bueno, queremos elecciones, queremos el mismo acuerdo. Bueno, nosotros, visto lo que ocurrió en la central, diseñamos también nuestro reglamento transitorio. También lo hizo la Universidad de Carabobo, lo acaba de aprobar la Universidad del Zulia. La Universidad de Carabobo convoca elecciones, se las suspende el TCJ, pero nosotros igualitos continuamos adelante. Se inscribieron candidatos, de hecho, el rector tiene sus propios candidatos. Bueno, eso es legítimo, es legal, o sea, eso es normal en todas estas sociedades. No soy candidato a la reelección porque creo yo que es necesario. Usted ratifica la última vez que hablamos ese mensaje, no, ¿se acuerda? Totalmente. Yo creo que tiene que haber una renovación, o sea, tiene que haber nuevas autoridades. Lamentablemente, un profesor me introduce un recurso de amparo contra un proyecto de reglamento, ni siquiera contra el reglamento. Es un amparo constitucional que debe ser conocido por la Sala Constitucional, pero lo introduce en la Sala Electoral. Es contra un proyecto y en el momento que toman la decisión ya el proyecto se había aprobado, ya se había convocado a elecciones, ya estaban inscritos, pero sin embargo la Sala Electoral consideró que debía transformar el recurso de amparo en un recurso contencioso electoral. O sea que la manifestación de voluntad del accionante fue, digamos, se cambió y suspenden las elecciones. Ahora, eso nos deja en un limbo nuevamente. El día de hace 2 días la Universidad del Zulia, entonces ya pasamos a ser la segunda universidad que suspende las elecciones. ¿Qué hice yo como rector? Bueno, en primer lugar, responder de manera anticipada incluso la medida cautelar que dicta la Sala Electoral. No tenemos respuesta. Conversé con la ministra de ese momento, que era Sandra Oblita, y Sandra Oblita me respondió: he tomado debida nota de su comentario, como responden los diplomáticos. Después hubo la conversación con la vicepresidenta de la República, que dijo que sí, que ya estaba dispuesta a conversar, pero lamentablemente después del 28 de julio todos estos problemas políticos ha impedido que uno se vuelva a comunicar con ella. En una reunión con Ricardo Sánchez, que es el nuevo ministro, yo como presidente de la Asociación Venezolana de Rectores le volví a insistir en la necesidad de que tiene que haber un proceso electoral. Por supuesto, nosotros siempre decimos que tiene que haber un proceso electoral en todas las universidades, en la UNEFA, en la Bolivariana, en la Clever Ramírez, aquí mismo. O sea, por amor de Dios, o sea, el ejemplo entra por casa. Si en el oficialismo quieren elecciones, ¿por qué no hacen elecciones en sus universidades también? Yo creo que es importante y nosotros queremos elecciones, pero sin embargo en este momento estamos pensando en lo individual. ¿Qué va a pasar con el resto de las universidades que no se alinean a esa onda democrática? No lo sé, pero en el caso de la Universidad de los Andes sí. Todas estas conversaciones yo me imagino que deben haber servido de algo, pero no tenemos respuesta al TCJ. Y el llamado que yo le hago, no solo a los candidatos que participaron en la contienda electoral que fue suspendida, sino a cualquier interesado que nos ayude. O sea, deben tener algún amigo en el TCJ, deben tener algún amigo en el gobierno que promueva que haya un proceso electoral. Pero necesitamos realmente un proceso electoral. Entonces, bueno, esa es la situación que hay en este momento. Los estudiantes de la Universidad Central hicieron su proceso electoral y en la Universidad de los Andes ya se están organizando los estudiantes, ya solicitaron el proceso electoral para gobierno y cogobierno universitario a nivel estudiantil. Son elecciones que deberían estarse realizando el próximo año, pero ya volvemos a oír los rumores de que hay elecciones de gobernador, de alcalde. Son rumores, pero eso sabemos que va a afectar cualquier cronograma electoral a lo interno, pero que necesitamos también elecciones estudiantiles. O sea, necesitamos elecciones dentro. Esta universidad, la autonomía la caracteriza precisamente por eso.
la pluralidad, la alternabilidad, todas estas cosas, pues, ¿no? Y que la gente sienta y piense que a lo mejor con unas nuevas autoridades no vamos a tener un presupuesto distinto o mejores salarios, pero posiblemente vamos a tener nuevas visiones. Por eso que yo no estoy de acuerdo con que estos dinosaurios que eran candidatos lleguen a ser autoridades, por amor de Dios. Ya tuvieron todo el tiempo necesario para demostrar qué podían hacer por la universidad y no hicieron nada, pues, muchos de ellos. Otros, creo que sus aspiraciones son legítimas, han hecho extraordinario trabajo desde sus trincheras, y yo creo que merecen la oportunidad. Pero en todo caso, es necesaria una renovación. El tema de la denuncia de los ingresos en la universidad, ¿qué nos puede decir usted, rector, sobre este tema? Fíjate, ayer precisamente analizábamos el tema y de cómo la credibilidad de la universidad se impuso. Hubo una denuncia en un programa de YouTube de un periodista que es de Mérida, por cierto, y que me dice, no sé si es cierto, que su sobrino participó en la prueba psicológica y salió no recomendado. Y él hace una denuncia por venta de cupo, pero no presenta pruebas. Pero ni pruebas ni elementos que le permitan a uno iniciar la investigación. Sacamos un remitido, tenemos un correo, pues ya lo teníamos, sobre denuncias de admisión. No ha llegado una sola denuncia. Todas las denuncias que llegan argumentan maltrato, argumentan el derecho a la educación, pero denuncias como tal sobre ventas de cupo no hemos tenido, pero repito, ni una sola. Un jubilado nuestro en las redes saca una información y menciona nombres. Bueno, lo estamos citando para que nos dé las pruebas, porque tú no puedes citar nombres si no tienes pruebas. Pero ¿qué ocurre? Yo siento que hay estafas, porque yo atendí a una joven no hace mucho que le ofrecieron el cupo, pagó dinero, la muchacha llegó a clases y cuando fue a presentar el primer examen parcial, que lee en la lista de los admitidos, pues la muchacha no está, y la muchacha va a hablar conmigo y yo le digo, ay, ¿usted cómo logró el ingreso? No, aquí está mi planilla. Y cuando yo llamo, la gente de OCRE me dice, no, ese registro no existe. Y conversando con la joven hasta que la joven reconoció que había pagado y la habían estafado. Y yo le digo, usted tiene que hacer la denuncia para nosotros poder proceder contra los estafadores, hacer las denuncias a fiscalía, que ya hay algunas. Ahora bien, la muchacha no quiso denunciar. Claro, pues ella es partícipe del delito, ella pagó por un cupo. Y me imagino que eso debe tener, digamos, frenado a algunas personas y yo desde aquí hago un llamado de verdad muy cordial, muy atento, denuncie. Yo creo que es obligación de todos nosotros velar porque nuestros derechos se cumplan, o sea, me los respeten, pero que además aquel que intenta hacer uso del buen nombre de la universidad o de lo que sea, para poder hacer un acto de esto, tiene que ser denunciado. Y si usted puede ir al despacho del rector, al despacho del secretario, que somos los que, digamos, tenemos competencia en el área, o hacer la denuncia en el correo electrónico que tenemos, que es denunciasobreadmisión@ula.gmail.com. Ahora bien, si no la quiere hacer con nombre y cédula, no importa. Denos los indicios para iniciar la investigación, porque nosotros ya tenemos una investigación en curso que lo que estamos es revisando los procesos y viendo desde el punto de vista de software dónde puede haber un hueco que se puedan colar, o desde el punto de vista de los procesos administrativos dónde puede haber un hueco que se pueda colar. El tema fue ampliamente discutido por el Consejo Universitario. Se refería básicamente a la Facultad de Medicina, se refería a la prueba psicológica. Al final, cuando tú decantas todo, lo que encuentras es una serie de denuncias sobre maltratos a los jóvenes que fueron a preguntar por qué salí no recomendado. Y creo que es un derecho que tienen y tiene que ser respondido. Y por eso que el Consejo Universitario, de manera tajante y firme, le dijo al Centro de Investigaciones Psicológicas, usted tiene que atender a los estudiantes, porque ellos han manifestado que no pueden hacerlo
porque los resultados son psicológicos, son complicados, ellos hacen un tratamiento estadístico de los datos y que probablemente la gente no pueda entender. Y yo soy de los que opina, siempre que usted desarrolla algo, lo hace con una racionalidad que se la puede explicar a cualquiera. ¿Y dónde está la habilidad de un universitario? Que tienes que tener los esquemas didácticos y pedagógicos para poder explicar cómo fue la corrección y que la gente quede satisfecha y que la gente sienta que todo es transparente. Bueno, ya culminó el lapso, era hasta el viernes de la semana pasada para solicitar las revisiones. Deben estar en ese proceso en el Laboratorio de Investigaciones Psicológicas. Además, se solicitó una digamos, validación estadística por parte de entes externos al Centro de Investigaciones, que son nuestros amigos de la Escuela de Estadística. Ellos van a revisar si el tratamiento estadístico que se le está dando a la información es el apropiado. Pero también se le está pidiendo a la facultad que debe iniciar un proceso de reflexión para determinar una prueba que realmente permita de una manera prácticamente inmediata informar a los estudiantes de su resultado. Vale decir, un estudiante presenta una prueba, transcribe los resultados en una plantilla, y cuando él sale y concluye la prueba, va a ver la plantilla publicada con la respuesta y va a saber cómo salió. O sea, digamos, la denuncia es mala porque no hay prueba. Entonces, están enlodando el nombre de la universidad sin tener elementos probatorios. Pero por otro lado, todo ello, siempre hay que verle la cara positiva, nos permite reestructurar sistemas, procedimientos con el cual había una inconformidad, y yo creo que esta es la mejor manera de corregirlo. Por eso yo siempre he dicho el comentario, la denuncia, los medios. Yo soy defensor a ultranza de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación, de la libertad de pensamiento. Creo en que los medios de comunicación son un órgano de regulación importantísimo para todos los procesos que tienen que ver con la cosa pública. Pero también hay una responsabilidad en los comunicadores sociales. O sea, tú no puedes lanzar una opinión en un programa de opinión sin tener los elementos probatorios solo como un chisme o rumor, a menos que lo aclare. Mira, hay un rumor, pero el periodismo del rumor es un mal periodismo. Y ahí yo no soy periodista, pero de tanto tiempo he trabajado con los medios de comunicación, pero sí creo, y de verdad que aliento a todo aquel que tenga alguna forma de probar o que nos ayude a conducir una investigación que nos permita eliminar cualquier traba, eliminar cualquier situación. Ahora, el problema en el fondo es un problema de cupo, porque la pregunta que yo me hago, ¿qué sucede si tuviésemos 10.000 cupos en medicina? ¿Habría problema? No, tú los admites a todos. El problema es que tenemos cada vez menos profesores, menos empleados, menos obreros. No tenemos dinero para gasto de funcionamiento, tenemos instalaciones cada vez más deterioradas, no tenemos equipamiento con tecnología de punta. Además, ha habido hurto, robo, ¿no? La ULA ha sido víctima de ese tipo de Exacto. situaciones. Entonces, eso hace que las facultades cada vez tiendan a atender un número menor de estudiantes. Entonces, tenemos un cupo. Y cuando tú tienes un cupo, tienes una limitación y tienes que seleccionar a los estudiantes. Ahora, ¿cómo los vas a seleccionar? Los puedes seleccionar por la estatura, lo puedes seleccionar por cualquier otra variable. Obviamente que ninguna de ellas es pertinente. Las variables con lo que lo tienes que seleccionar son variables académicas, pero sobre todo variables que tengan una predicción positiva en el rendimiento posterior en la universidad. Vale decir que si tú lo vas a admitir con una prueba, tienes que demostrar que los que aprueban esta prueba, cuando llegan a la universidad, son mejores estudiantes que algún sector de control o lo que eran antes. O sea, tiene que haber una correlación positiva y elevada, digamos, en el mecanismo de selección que tú adoptes. En este minuto que nos queda, y agradecerle al rector su tiempo, ¿cuál sería ese mensaje, no? Justamente 240 años viene el aniversario. ¿Cuál sería ese mensaje que usted puede enviar a esta hora tanto a la audiencia como a la audiencia digital? Un mensaje de esperanza. Yo creo que la universidad representa esa esperanza
representa esa organización que fluye y que nada la detiene, que está en constante cambio, que está en sinergia con su entorno y, por supuesto, 3 conceptos elementales para el 2025 o 3 elementos fundamentales. Uno es el reencuentro. Yo creo que debemos empezar a vernos como venezolanos todos, sin distingo. En segundo lugar, la reconciliación. Vamos a tratar de llevar esto como hermanos, esta fiesta en paz. Y en tercer lugar, el perdón. Es un proceso complejo, es un proceso que requiere una postura ante la vida, pero creo que es la única manera. Y recordar, por ejemplo, a Mandela. Mandela estuvo preso 27 años. Y cuando salió, lo primero que hizo fue perdonar al régimen que lo puso preso. Y al poquito tiempo llega a ser presidente de la República. Entonces, y dio un ejemplo de cómo puede transformarse una sociedad. Pero cómo puede transformarse a través del reencuentro, de la reconciliación, del perdón. Pero lo más importante, la esperanza. Siempre tenemos que tener esperanza en un mundo mejor. Y la universidad va a estar presente para poder ayudar a desarrollar no solo a Mérida, a los Andes, a Venezuela y al mundo. Rector, muchísimas gracias por estos minutos a Radio Fe y Alegría. No, gracias a ustedes que siempre le han abierto la puerta a la Universidad de los Andes y a ustedes, comunicadores sociales, que nos permiten mostrar qué es la Universidad de los Andes, esa cara positiva a pesar de las penurias que tenemos. Además que el aula nos representa, o sea, a Mérida y a los Andes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por ese comentario. Era la intervención del rector Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de los Andes, acá en Su Palabra por Delante.